Pues vamos a ver un tema que se llama un vacío dentro de mí. Ese es el tema. Y hace algunos días atrás yo estaba pasando por algunas formas que me sentía extraño y todo, y al final pues fui al médico, pues el médico ya hace una valoración a ver qué está pasando en el cuerpo y todo. Y bueno, algunas cosas que pasan en físicas, pero también hay cosas que traemos espirituales. Y me puse a investigar todo esto. ¿Por qué muchos cristianos, hablando de cristianos, si no es que todos en alguna ocasión, eh, nos sentimos como que nada nos llena? A veces, ¿por qué nos sentimos, siendo cristianos, nos sentimos vacíos? ¿O por qué a veces sentimos frustración? Sentimos como que a veces no vamos avanzando. Queremos obedecer la palabra de Dios, pero como yo me siento, no me deja avanzar, no me deja. A veces no me siento contento. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, yo siendo cristiano, teniendo a Cristo en mi vida, ¿por qué paso yo a veces esas situaciones, no? Y estuve investigando, investigando, y veo que muchos cristianos, como cuando no tenemos a Cristo, bueno, pues está la contestación de decir, pues nos falta Cristo en nuestra vida, ¿no? Pero yo decía, ya tengo yo a Cristo, ¿por qué pasamos eso? ¿Por qué a veces sentimos que nuestro corazón está vacío? Y, y a veces perdemos el significado de seguir viviendo, de seguir teniendo un propósito dentro de la vida, ¿no? Y eso a veces nos dificulta seguir a veces avanzando o viviendo en este mundo. Y a veces también como cristianos también perdemos la esperanza, ¿no? Cuando ya la tenemos ahí y tienes una promesa de Dios. Y quizá ahorita tú estás pasando esto, quizá estás viviendo, quizá te preguntes lo mismo, quizá te sientes triste, quizá sientes miedo, quizá no te hallas, no encuentras en todo esto. Y la pregunta es ¿por qué o qué debes de hacer? Y bueno, pues eso lo vamos a ver, vamos a orar para ponerle este tiempo en manos de Dios y que Él sea el que me use y el que guíe, ¿no? Vamos a ver. Padre, pues muchas gracias te doy yo en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Y Padre, pues quiero que tú prepares nuestros corazones, nuestro entendimiento y que lo que aprendamos lo llevemos a cabo, Señor. Te pido que tú me uses, Señor, y que dé tu mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Cuántas gracias te doy por mis hermanos y por mi Señor, en el bendito nombre de tu amado Hijo Cristo. Amén. En primera de Timoteo 6, y les voy a pedir que pues ya saben que lo vayan apuntando para que no nos gane el tiempo, y más que ahora tenemos lo de la Santa Cena. Entonces, que lo vayan apuntando si no lo alcanzo y que vayamos ahí oyéndolo. Ya aquí lo traigo, se los voy a ir leyendo. Y dice primera de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y el 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y el 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué a veces no estamos contentos cuando dice la palabra que estemos contentos? Y dice, gran ganancia es la piedad. Aquí la piedad es la misericordia no merecida de parte de Dios hacia nosotros. O sea, la salvación que tenemos en Cristo. Dice, gran ganancia ya tenemos con eso. Y más cuando va acompañada del contentamiento de lo que nos está diciendo la palabra. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, dice que estemos contentos porque pues nada hemos traído en este mundo, ¿no? Dice que teniendo abrigo, sustento, estemos contentos. Pero la pregunta es ¿por qué a veces no estamos contentos, ¿no? ¿Por qué a veces no, por más que quiero hacerle caso a este versículo, no logro estar? Y muchas familias están atravesando esto, esposos o esposas que a veces no se sienten contentos con su pareja.
y creen que cambiando, yéndose a otro, con otra pareja, pues van a resolver la situación. Pues qué gran error cometen ahí, dañan totalmente su vida, es un gran error donde echan a perder sus vidas, hijos que a veces no están contentos en el hogar con la disciplina ejercida por los papás y toman decisiones fatales, a veces se van y toman ahí decisiones que no deben de, que no son muy adecuadas para su vida, jóvenes que por tener una ganancia rápida, porque quieren un dinero, se meten en situaciones, ahorita vemos cuánto joven se mete a cárteles o cosas como esas para obtenerlo y echan a perder su vida. Y nosotros a veces, muchas veces tomamos esas decisiones y también como cristianos nos metemos a veces en negocios no lícitos, nos metemos en negocios fraudulentos o hacemos tranzas ahí dentro del trabajo y después tenemos muchos serios problemas porque no estamos obedeciendo lo que dice el Señor, estar contento con lo que tenemos, ¿no? El sustento, el abrigo y dar ser agradecidos con Dios. Y ya estamos completos también en todo esto que tengamos. Muchos creemos que el estar haciendo ahí cosas supuestamente a espaldas de Dios, pues nunca vamos a tener consecuencias o vamos a ver. Dice Números 32:23, nos dice esto, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. O sea, no está hablando de la obediencia y le estaba hablando al pueblo de Israel en cuanto a obediencia de todos los que le estaba mandando. Y vea lo que dice aquí, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano nuestras decisiones o lo que estamos tomando nosotros en querer hacer nos va a alcanzar algún día. Si estamos haciendo un dinero mal habido, tarde o temprano vamos a tener consecuencias, porque el Señor, sepamos, el Señor no bendice cuando es un dinero mal habido que tengamos, o una relación fuera del matrimonio, o una relación en la que Él está en contra de lo que nos ha dicho. Muchos jóvenes toman la decisión hoy en día de estar en yugo desigual, de tomando parejas pensando que se van a convertir la pareja que tiene, y sin embargo, ¿qué está pasando? Al final tienen los problemas muy serios dentro de la familia, que no pueden, jóvenes que se están divorciando, jueves tomando, y hablo de jóvenes cristianos, y he oído a través de los jóvenes cristianos cuando desde que teníamos el grupo ahí, decía, es que siempre nos repiten lo mismo, no en yugo desigual, y siempre repiten lo mismo y siempre repiten lo mismo, ya me lo sé. Y la pregunta es, bueno, si ya lo sabes, ¿por qué no le haces caso a Dios y sigues haciendo lo mismo? Esa es la pregunta. ¿Y por qué les alcanza, no? Pero retomando un poco a mí, aquí a lo que estábamos viendo, ¿por qué a veces siento miedo? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué siento que a veces no lleno? Y más viendo el versículo, busquen Colosenses 2:10 que nos dice. Ahí les doy un minutito para que lo veamos rápidamente, ahí lo busquen. Yo creo que ahí lo encontraron, Colosenses 2:10, y dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que en Cristo estamos completos, no necesitamos nada. Entonces me lleva más otra vez la pregunta que empezamos desde el principio. Si en Cristo estoy completo y en Cristo fuera de él no necesito nada, ¿por qué en este momento, por qué si no sé si estás pasando todo, siento miedo, no me siento contento, me siento vacío, siento que nada me llena? Dios me manda que vea a mi familia con amor o a mi pareja con amor y no la estoy viendo con amor o no lo estoy viendo con amor, no estoy viendo a mis papás con respeto. ¿Por qué? O sea, si estoy completo en él, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque estoy luego yo experimentando esta sensación de vacío, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y la contestación es así rápidamente, y vamos a ver unos versículos ahorita, es porque no estoy haciendo las cosas como Dios manda. Esa es la contestación. Es porque pongo yo la vista
en otras cosas que no sean Dios o fuera de Dios. Es porque yo estoy buscando otras cosas que me satisfagan y no mi relación con Dios. Y vamos a ver aquí un versículo que el primero que vamos a ver ahí viéndolo, búsquenlo, es Mateo 14. Vamos ahí a buscarlo. Sí, se está escuchando bien, ahí sí, en lo que estoy dando ahorita el tiempo que lo busquen. Díganme ahí cualquiera si no se escucha bien. Sí. Ok, muchas gracias. Veamos Mateo 14, 22. Ahí nos va a dar un panorama un poquito de lo que yo les comentaba. La contestación es muy simple. Realmente quitamos la vista de Dios en dado momento le damos más importancia a otras cosas que a Dios. Esa es la realidad. Sí estamos completos, en Él no necesitamos nada, pero siempre en un momento en nuestra vida cristiana, siempre movemos la vista hacia otras cosas, le damos más importancia a otras cosas que a Dios. Y es por eso que sentimos esa sensación de vacío, esa sensación de miedo de lo que estamos viviendo, porque realmente no le estamos dando la gloria y la honra total como Dios lo merece. Como dice la palabra, darle el primer lugar a Dios. No se lo damos a veces. Si vemos ahí Mateo 14, 22, y lo voy a leer, vamos a llegar hasta el 33 y vamos a ver interesante esto que yo le estoy comentando. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él respondió, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vemos aquí que ya estaban, que Dios los despacha hacia el otro lado, ahí dice que los subió en la barca, y ellos ya estando en medio de ahí del mar, empezó a entrar la noche, ya empezó a oscurecer. Y vamos a poner un poquito ahí viendo la escena. Cuando empieza a oscurecer, o sea, nos viene a la vida cuando empiezan los problemas eh, cotidianos de nosotros. Oscurecer es sinónimo a veces de miedo, a veces las enfermedades se incrementan, cuando ya está en la noche, los problemas familiares también son muchos. La noche ya cuando estamos acostados es cuando sentimos el miedo, cuando estamos ahí en la cama empezamos a sentir ese vacío y muchas cosas nos empiezan a entrar, entonces vayamos pensando ahí un poquito. Dice, ya entrando a la noche empezó, y a medida que iba entrando, empieza este viento, empieza a mover la barca, y imagínense los que han vivido esa situación, yo no he vivido estar en una lancha, en un barco, en algo, en medio del mar y que se esté moviendo, pero he visto imágenes, yo creo que todas las hemos visto, y verdaderamente se ve impresionante cómo está ahí para un lado y para otro, donde ya no hay seguridad de nada totalmente, dependes ahí de que la barca no voltee o de que se hunda, que realmente pues es nada, parece una hoja de papel en medio de ahí del agua, ¿no? Entonces a veces así nosotros en medio de ya de los problemas, a veces de la tristeza, a medida que va avanzando la noche, empieza a veces uno la depresión,
empiezan muchas cosas en nuestra mente y empezamos a veces hasta a divagar, a echarle más, ¿no? Y empiezan los problemas a crecer, empiezan a crecer ahí. Ahora, veamos ahí una escena interesante ahí. Si vemos ahí que Cristo termina diciéndole que la falta de fe y la duda les llevó también a vivir esto, vemos ahí una escena que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué hizo Cristo después de que los despachó a ellos, que despidió a la multitud y todo? Dice que él se apartó al monte a orar. Dice que ahí solo él se apartó a orar y él estuvo orando antes de pasar por esta situación que iban a vivir. Aquí todo lo que leímos y luego lo vuelven a leer y lo analizan y busquen en qué momento los 12 se pusieron a orar cuando empezaron a vivir esta situación. Muéstrenme ahí, que vean ahí que ellos corrieron realmente a orar y a pedirle a Dios por esta situación que estaba viviendo. Muchas veces de nosotros la falta de oración en nuestras vidas nos lleva a vivir lo que empezamos ahí a vivir, sobre todo el primer versículo que vimos, a no estar contentos. La falta de oración en nuestras vidas nos lleva a vivir el miedo como ellos vivieron ahí, al vivir todo esto, el no obedecerle a Dios, el darle más importancia a las cosas, a toda a la situación que nos está rodeando, a la falta de oración. Entonces, una de las cosas como examinándonos nosotros, el por qué estoy viviendo esto, que me pasa espiritualmente, debo de preguntarme qué tanto estoy orando, qué tanto estoy orando individualmente, qué tanto estoy orando en grupo, qué tanto estoy en un grupo orando por otros hermanos, etcétera. Debemos de preguntarnos. Aquí realmente vemos a los discípulos que en ningún momento lo hicieron. Y a medida que iban avanzando, fíjense, no paró el problema, sino fue avanzando el problema, hasta que ya estaba mucho el oleaje ahí y el viento que los estaba aventando. Que a veces nosotros cuando nos sentimos así, fíjense, yo estaba ahí viendo la situación y he oído esto mucho en el mundo. ¿Qué es lo primero cuando se nos viene, cuando no nos hallamos? Es la palabra, quizá que no me hallo, que me siento mal, que me está yendo mal. Muchas veces las personas agarran y dicen, me está embrujando mi vecina. Como le caigo gorda, no, me está echando yo con una maldición. No se diga en el trabajo, mi compañero, yo creo que ya me hizo un trabajo. Aquí vemos que los discípulos, lo que se les vino a la mente, a confundir a Cristo con un fantasma. Y nosotros a veces empezamos a echarle la culpa a medio mundo. Aquí en este caso decimos, Satanás nos trae ya en jaque, ¿no? Es cierto, Satanás es el padre de la mentira, Satanás nos roba el gozo, Satanás está buscando que caigamos, pero vean en toda esta escena en qué momento lo menciona Dios, que ahí está ahí él provocando esto. En ningún momento, hay veces en nuestras vidas, y sin embargo eso es lo que se nos viene a la mente, algo me están haciendo. Y eso es lo que se nos viene, en vez de preguntarnos primeramente ahí, ¿cómo está mi oración con el Señor? ¿Cómo está mi comunión? ¿Cómo estoy estudiando la palabra con Él? ¿Cómo me estoy congregando los domingos o en algún grupo, en el grupo de las mujeres, el grupo de los hombres? ¿Cómo me estoy congregando? Creemos que nada más con entrar el domingo ya escuchar es suficiente, como si eso nos fuera a recargar. La palabra de Dios dice que es el alimento espiritual que necesitamos. Y si es el alimento, imagínense, nosotros tenemos que comer 3 veces y a veces hay unos que comen hasta 5 veces al día, ¿no? Dependiendo ahí como a veces les dan las indicaciones, pero debemos de comer. Imagínate que dejas 5 o 6 días sin comer, es lo mismo de la palabra de Dios. Pues van a venir los problemas y por consiguiente, pues viene el miedo, viene ese vacío, viene como que no nos hallamos, viene como que el problema es mayor. Y luego todavía para agregarle, siempre se nos viene para decirle al Señor, ¿qué está pasando? ¿No? Siempre le preguntamos, ¿o qué quieres de mí? ¿O qué me quieres decir?
Y a veces viene, muéstrame a ver qué quieres, como le dijo ahí Pedro, ¿no? Dijo Pedro, si tú eres realmente, muéstralo, que es lo que le estaba diciendo Pedro, haz que vaya hacia ti. Cuando ya el Señor le había dicho, ten ánimo, yo soy, que es lo que nos dice en medio de todos los problemas, en medio de ahorita lo que estamos viviendo, el Señor nos está diciendo a grito, ahí, de hecho ahí viene, es un grito fuerte donde nos dice, ten ánimo, pero ¿cómo lo oímos? ¿Cómo le vamos a escuchar si realmente no oramos, no nos metemos a escuchar la palabra de Dios y le estamos dando más importancia a lo que estamos viviendo, a los problemas matrimoniales? Sabes que tú no conoces a mi esposo, no conoces a mi esposa, no conoces a mis papás, no conoces a los jefes en los que trabajo, a mis compañeros, etcétera. Siempre ponemos toda la situación y por eso es lo que nos pasa. Encontramos ahí la contestación, el Señor nos está diciendo, es que realmente no estás confiando en mí, porque le dijo a Pedro, cuando Pedro empieza a caminar en medio del problemón ahí que se estaba viviendo, Pedro iba bien mientras iba viendo a Cristo, pero cuando él volteó a ver la situación de lo que estaba viviendo, dice que tuvo miedo y se hundió y empezó a gritarle al Señor, sálvame. Lo que nos pasa mucho de nosotros, nosotros queremos resolver contra nuestras propias fuerzas y quitamos la vista de Cristo. Cuando estamos caminando hacia Él, mira, ahora sí ya me voy a congregar, voy a empezar a orar, sí voy a empezar a estudiar la palabra de Dios, ahora sí te prometo que me voy a involucrar en un ministerio, y empezamos ahí y empiezan a caminar las cosas. Pero se fijan ahí algo interesante también, Cristo no paró el problema, seguía el problema, y en medio del problema le dio paz a Pedro para que caminara y flotara sobre el mar. Y muchas veces pues no se nos va a acabar el problema o la situación que estamos viviendo, pero Dios quiere que no dudemos, que tengamos fe en medio de todo ese problema. Y Él al final, como vemos ahí, al final calmó todo, ¿no? Calmó la situación y calmó la tempestad y les dijo, hombres de poca fe, ¿no? ¿Qué fe tienen ahí? Y es a veces lo que nos dice el Señor. ¿Por qué vivimos esto? Ahora, esta es la pregunta. ¿Estás viviendo, seguimos, miedo? ¿Estás viviendo tristeza? ¿Estás viviendo un vacío en tu corazón? Pregúntate esto, ¿has quitado la vista de Dios por un momento? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Estás orando realmente? ¿Cómo está tu tiempo de devocional, de estudiar la palabra? ¿La estudias individualmente, como dice el salmista, desde temprano? ¿Me escuchas, Señor? ¿Estás involucrado en algún grupo? ¿Estás totalmente apuntado para trabajar en algún ministerio? ¿O sigues viendo las circunstancias, sigues viendo los problemas en tu casa y no quieres hacer caso a Dios? Pues ahí está la contestación. Probablemente eso esté sucediendo en tu vida. A veces ponemos las cosas en las cosas materiales, pensando que eso es lo que nos va a dar la salida. A veces tenemos buen trabajo, buenos ingresos, buen negocio, y le damos mucha importancia a eso, como si fueran eternas. Miren, vean Eclesiastés 6:1. Búsquelo, está en el Antiguo Testamento. Busquémoslo ahí. Un segundito y les doy un tiempecito. Eclesiastés 6:1 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Muchos estamos ya sumidos en el trabajo, estamos sumidos en las cosas, en las riquezas. Y dice que Dios nos da y no es malo, o sea, no es malo eh, que lo que Dios nos da. Pensamos que a veces que los ricos no van a ir al cielo y que todo es un pleito que traen a veces entre pobres y ricos,
y que la pobreza es sinónimo de humildad y que los que van a entrar al cielo, y pues no es así. Dios da todas las cosas. Ahora, realmente analicemos todos los que estamos ahorita aquí estudiando. Todos tenemos algo, y sin duda que eso les puedo asegurar, tenemos más que alguien, o somos más ricos que alguien, aunque dices, pues yo realmente vivo al día, ¿cómo voy a ser rico? Sí, pero hay gente más pobre que nosotros, hablando de eso, que realmente la está pasando muy difícil, y nos vuelve a llevar al versículo que empezamos, el teniendo eh, sustento, vestido, estemos contentos, y con eso somos ricos, porque dice, teniendo la pedida, gran contentamiento es tener ya a Cristo en nuestras vidas, dice, ya estamos completo en todo, y tenemos más, pero dice, ¿cuál es uno de los problemas? Porque a veces no me siento contento, porque a veces a lo mejor porque no le damos la honra y gloria a Dios de que Él nos ha dado todo, de lo que tenemos, aunque podamos despertar, el reloj que tenemos, o el auto, o el pan que tenemos cada día en la casa, el no darle gracias y ser agradecidos con Dios, dice que a veces no nos da la facultad de poder disfrutarlo. Mucha gente ya he conocido que tiene realmente, hablando ya de bienes materiales, mucho, porque aquí el versículo está hablando de una persona que realmente lo tiene todo, hablando de cosas materiales, en el versículo que acabamos de ver, y probablemente esté hablando del mismo Salomón, el mismo escritor, él está hablando del mismo, porque él tenía totalmente todo, Dios le dio totalmente todo. Dicen eh, los que han estudiado a fondo que hasta la fecha no ha habido un hombre más rico como lo fue Salomón. Ya comparado ahorita con los bienes, realmente lo que tenía Salomón y lo que Dios le dio, más sin embargo Salomón se perdió. Salomón, muchas mujeres, tuvo muchas cosas, y al final él como que terminó triste y frustrado realmente porque no le dio la gloria a Dios realmente de todo esto. Y muchas veces somos así nosotros. Dios no nos permite disfrutar lo que tenemos y no nos hallamos, de nada nos sirve, y tenemos una casa, queremos otra, y tenemos un negocio, lo queremos expandir. Qué bueno, si Dios lo permite y Dios lo está mandando y le damos la honra y gloria, qué bueno, pero a veces estamos tanto en la ambición y perdidos en ello que no oramos, perdemos la vista de Dios, no nos metemos a estudiar y estamos ahí metidos día y noche en el trabajo, y muchos lo vimos cómo nos cambió totalmente esta pandemia. Muchos perdieron su trabajo, había gente que le dedicaba ahí, yo oí gente también que les dedicaba el trabajo y no salía y no tenían otra cosa más que el trabajo, y Dios se los quitó completamente, y algunos fueron agradecidos en decir, gracias a Dios porque me lo quité, porque pude dedicarle más tiempo a mi familia que no lo hacía. Otros están renegando, otros están frustrados, pero vemos que realmente esto no es así. Dice Eclesiastés 3:13, dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dice que el que comamos, bebamos y gocemos de toda nuestra labor, y que sepamos disfrutar, porque una cosa es tener y otra cosa es disfrutar lo que tenemos, y dice que es un don de Dios el poder hacerlo. Don que significa un regalo de Dios, el que podamos ser, seamos pobres o seamos ricos, hablando materialmente, si no tenemos el don de Dios, no vamos a encontrar, como se puede hablar la felicidad en la Biblia, realmente es el gozo es duradero, el gozo a pesar de las circunstancias, es disfrutar realmente lo que tenemos. Pero si Dios no nos da ese don de disfrutar, podemos estar trabaje y trabaje y jamás disfrutar. Y como dice ahí, los extraños lo disfrutan. En el Salmo 127:1, no lo busquen, dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si es Dios el que no la edifica, si Dios no es el que está bendiciendo mis ingresos, si Dios no está bendiciendo mi hogar,
pues en vano va a ser de lo que trabaja y vamos a estar viviendo en situaciones como lo que empezamos a ver ahí, una vida vacía, una vida frustrada, una vida de miedo, una vida en que no nos hallamos. Es una bendición de Dios lo que tenemos, hermano. Una bendición el que tengas un esposo, una bendición que tengas un esposo, que tengas hijos, que tengas un hogar, que tengas un techo donde meterte, que tengas comida. Como dice ahí, grande es la piedad, ¿no? El teniendo abrigo y sustento, estemos que contentos, y el disfrutarlo y estar eso es un regalo de Dios, una bendición. Primera de Timoteo 6:17. Búsquenla rápidamente para que no nos gane el tiempo. Si no, luego me sacan el papelito. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Empieza hablándole ahí a los ricos. Los ricos no es pecado, Dios ahí les da, como ya vimos, Dios da las riquezas, Él sabe a quién las da y a quienes no. Pero dice a todos nos está diciendo que no pongamos la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Y como volví a repetir, lo hemos visto con todo esto que hemos vivido hoy en día. Muchos están quebrados, muchos negocios tronaron, empresas tronaron, y ahí vimos que realmente lo incierto, veíamos en el año 20, en el 2020, al inicio del año, nosotros como iglesia, casi al inicio, entre enero y principios de febrero, siempre hacemos una junta para planear eh, los eventos dentro de la iglesia, qué vamos a hacer, qué alcances queremos tener, las metas, etcétera. Y hicimos varias, pero sin embargo, pues nada de lo que pudimos haber planeado, pues se llegó a cabo porque en marzo pues ya nos estaban encerrando y vimos todo totalmente, la pandemia cambió. Y lo mucho hacen empresas, lo mucho hacen en las familias, hacen planes, hacen todo. Claro, nosotros en nuestro caso siempre ponemos a Dios y que se haga la voluntad de Dios. Y así debemos de hacerlo todos, en empresas, en todo. Y al final que se haga la voluntad de Dios, y vimos que totalmente a todos nos cambió ahí la vida y fue totalmente diferente. Y muy cierto lo que nos dice aquí, no ponga las esperanzas en las riquezas, pero dice ahí cómo termina, dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es una bendición, el que lo que tengamos, sea mucho, sea poco, realmente lo podamos disfrutar con la bendición de Dios y que todo sea bien habido, que no estemos viendo nada ni buscar atajos, sino que lo hagamos bajo la bendición de Dios. Eclesiastés 6:3, también se los leo para que ahí nomás apúntenlo, dice, aunque el hombre engendre 100 hijos y viviere muchos años, y sus días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de su cultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Qué duras palabras y qué fuerte este versículo que nos dice Dios. Dice, ¿de qué te sirve, como dice en el versículo, de qué te sirve haber ganado el mundo si pierdes tu alma? Pero como cristianos, aquí nos está diciendo, ¿de qué te sirve que ganes fama, gloria, seas muy popular, eh, seas el presidente de la cuadra, seas el presidente de la empresa? ¿De qué sirve que tengas casas, terrenos, todo lo que tengas ahí? Si nada más eso estabas buscando, saciarte, es lo que está diciendo ahí la palabra. Dice ahí el versículo, si tu alma no se sació del bien, esta palabra sació del bien es si no se sació de Dios, si no te saciaste de Cristo en tu vida, no te saciaste de Él, buscándolo en la mañana de su palabra, orando y haciendo todo esto, dice, mejor es un abortivo, mejor hubieras abortado.
Es lo que nos está diciendo, duras palabras. Si no te llenaste, como dice Colosenses, si no te llenaste de Dios, en Cristo estamos completos. Si no buscaste satisfacerte en Él, es mejor que hubieras abortado, es lo que nos está diciendo. Y habla y hablando de los que tienen según 100 hijos. Yo conocí a una persona aquí, vecino de mi mamá, que él sí había llegado a tener 100 hijos y que una vez hasta se juntaron, claro, con diferentes mujeres, no con una mujer que tenga 100 hijos, no, pero con diferentes mujeres. Y dice, aunque tengas ahí, que seas muy popular y que dice, en tu sepultura te hagan ahí, vayan carrozas y llenen de flores, si no te saciaste de Dios, si no le recibiste, si no le conociste, de nada sirve. Eso es lo que nos está diciendo. Qué dura versículo. Volvemos otra vez a la pregunta. ¿Te estás sintiendo ahorita triste? ¿Te estás sintiendo vacío? Siente que no avanza, no ves a tu familia con amor como Dios manda, nada te llena como vimos ahí, no estás contento, pregúntate qué estás haciendo mal de lo que hemos visto aquí. No estás orando a Dios, no te estás saciando de Dios, has perdido el de vista a Cristo. Nos vamos hacia la izquierda, hacia la derecha, no nos vamos derecho hacia Cristo. ¿Qué está pasando? Le estamos dando más importancia a otras cosas, a mi trabajo, a las circunstancias que estoy viviendo. Probablemente ahí esté el problema, ¿no? Probablemente estamos haciendo eso mal y por eso nos sucede, ¿no? Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Apunta ese versículo y ve ahí. Dice que bendecida va a ser tu familia, poderosa. Una vez está diciendo que les va a ir muy bien a tu familia. Dice que va a ser bendita la generación de los rectos. Bienes y riquezas. A veces nos viene que tener bienes y riquezas, a lo mejor nos viene lo material. A veces siempre es lo que se nos viene, lo primerito, ¿no? Eh, sí habla ahí de las riquezas que pueden llegar, pero muchas veces somos ricos, tenemos en la familia, en armonía, tenemos salud, vivimos bien, aunque sea el día, pero felices, en paz, durmiendo tranquilo a la hora que me duerma, sin estar temiendo qué pase el mañana, estoy en paz. Tenga mucho, sea poco, lo que tenga, estoy en paz, es lo que está diciendo el Señor. Pero ¿cuál es el requisito para yo poder disfrutar, para poder vivir en paz, para estar tranquilo? Nos lo dice al principio, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. No que le tenga miedo, sino que le tiene respeto a aquel que se refugia en él, que se llena en él, como hemos visto a él, que se satisface de él, que su alma en todo momento se ha llenado de él. Esos son los bienaventurados, son los que tienen, no habla de que no vamos a tener problemas, eso no lo crean, porque está el movimiento ese de que no vamos a tener ningún problema, eso es mentira. Vamos a tener problemas, vamos a enfrentar dificultades, quizá vas a enfrentar enfermedad, quizá vas a enfrentar muchas situaciones, pero cuando estamos en el Señor, llenándonos, cuando estamos confiando en Él, y hablamos de todo lo que hemos visto ahorita, no vamos a temer, vamos a estar confiados en Él, vamos a tener gozo, vamos a tener paz. Y dice que hasta la familia será bendecida, y nos está diciendo el Señor, que alcanza nuestra familia, son benditas ahí, y en su momento cada quien tendrá que hacer, si no han recibido a Cristo, pues también lo van a recibir, pero cuando el Padre se están ahí orando entre ellos, cuando ellos empieza a ver armonía, sí, hubo problemas en el día pasado, quizá buscaban divorciarse, quizá hicieron cosas donde se lastimaron, pero ahorita dicen ya no más, vamos a hacerte caso, Señor. Empiezan a orar entre ellos, empiezan a buscar al Señor día y noche, empiezan a congregarse, empiezan a hacerle caso, empieza a empremiar todo su hogar, a sus hijos, y, y sí, va a haber problemas, va a haber dificultades, todo,
pero va a haber gozo en medio de todo eso, va a haber paz, se va a respirar en la casa, en ese hogar se va a respirar armonía y paz, ¿verdad? Y pues vamos a ver el último versículo ya vamos a terminar. Salmo 73, 23, búsquenlo por favor, y vamos a ir ya terminando. Hay mucho, es muy extenso, pero hubo muchos versículos que vi y realmente nos llevaría mucho tiempo estarlos viendo y quise tomar unos cuantos nada más de los que estuve investigando. Salmo 7323. 73, 23, 73, 23. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leerla. Dice, con todo yo siempre estuve contigo. Eso podemos decirlo si realmente estamos buscando al Señor, si le estamos ahí, decirle que podamos decirle esto. Con todo, dice, con todo lo que está pasando, con todo lo que estoy viviendo, eh, quizá a lo mejor ahorita ya estás viviendo el abandono, ya sea del esposo, de la esposa, quizá el abandono de los hijos, no sé, a veces nuestras consecuencias o nuestros actos nos llevan a consecuencias que podemos estar viviendo eso. A lo mejor estás viviendo ahorita un desempleo, problemas en el trabajo, eh, no sé, la situación en la que estamos viviendo. Podamos decirle a Dios esto, aún con todo eso, yo siempre estuve contigo. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Nos está diciendo que Él siempre está con nosotros, pero que yo también estoy con Él. Dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, Él me satisface. No tengo ya deseo de nada. Te tengo a ti solamente, Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen, ahí están, somos honestos con el Señor. Sí, mi carne y mi corazón pues está pasando miedo, está pasando vacíos, dice, pero decirle al Señor, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi corazón está triste, mi corazón está esto, pero tú eres mi roca, Señor. ¿Por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Ahí está otra vez lo que nos dice. Te alejas del Señor, pues nos va como en feria, es lo que nos dice. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta otra vez. ¿Cuántas veces nos apartamos? A veces nos enojamos con Dios y no queremos ni congregarnos y ni siquiera vamos, ponemos mil y un pretextos para no estarnos reuniendo ni escuchando la palabra de Dios. Dice que de ahí nos va a ir mal, nos va a ir como en feria, ¿no? Pero vean ahí en el 28 lo que nos dice, pero en cuanto a mí, eso es la decisión de cada uno muy particular, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué bonito versículo y como nos dice, no sé los demás, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a ti. Y aquí lo que está diciendo el salmista, yo no sé lo que esté pasando los demás, mi corazón desfallece, sí, Señor, soy débil, tengo estas angustias, tengo estas preocupaciones, pero el acercarme a ti, Señor, es el bien, eres mi roca. Ahora, ¿cómo se lo decimos ahí? ¿Cómo se lo decimos? Pues a través de la oración, a través de la oración. Y cómo Él nos dice que Él está aquí, como veíamos ahí en Mateo, cómo nos dice, aquí estoy yo, no temas. ¿Cómo nos lo dice? Pues a través de su palabra, a través de estar meditando su palabra, Él nos está diciendo que Él está ahí con nosotros. Y cuando estamos en unidad y viene la congregación unos con otros y estamos animándonos, ese es el pueblo de Dios. Y bueno, pues terminando en esto, podemos seguir. Solo queda que cada uno de nosotros, cuando estemos en la entrada en la noche, también como vimos ahí, o cuando esté solo, analicemos cómo está nuestra vida. Como dice el Salmo, analízame, oh Señor, ve en mí qué hay en mi corazón, ¿no? Ve si hay maldad. Debemos de ver eso y analizarnos cada uno y decir, Señor, ¿qué estoy realmente haciendo? Estoy poniendo mi esperanza en las riquezas, en mi trabajo. ¿En qué estoy poniendo mi esperanza que tú no seas? Me he apartado de ti, Señor, pues pedirle perdón a Dios, ¿no?
Y bueno, cada uno de nosotros tenemos que analizarnos y ser muy sinceros en qué estamos fallándole a Él. Y realmente no es que nos falle Dios, como vimos aquí. ¿Por qué me siento ahí concluyendo? Es porque quito la vista de Dios, es porque no le doy toda la honra y gloria que solo Él merece, es porque a veces no busco satisfacerme de Él, es por eso que a veces probablemente me siento como a veces me siento. Puede ser un problema físico, pues tenemos que ir a ver el médico, pero por lo regular los problemas, todos los problemas espirituales están basados en ello. Pues vamos a orar. Padre, pues muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y Padre, pues quiero pedirte muy en particular en mi vida, perdón, Señor, descubriendo que realmente en algunas ocasiones o varias ocasiones yo desvío la vista y pongo mi vista en las circunstancias o en cosas donde yo pienso que me siento seguro, pero la verdad solo me trae a veces vacío, miedo. Y te pido perdón, Señor, por ello, porque veo en tu palabra que fuera de ti no hay nada que nos pueda llenar, fuera de ti no hay nada que nos pueda fortalecer. Dice tu palabra que tú eres la roca, y roca significa fuerza, Señor, tú eres el fuerte, el poderoso, y en ti, como dice ahí el Salmo, queremos poner la vista, Señor. Te pedimos fuerza, Señor, y ánimo para que tú nos des esa fuerza de buscarte cada día. Y Padre, aprovechando, agradecerte y yo creo mis hermanos también agradecerte por todas las bendiciones que nos das día a día, todo lo que tú nos das, Señor, y a veces somos mal agradecidos, pero Padre, nos das mucho, más de lo que merecemos y queremos estar agradecidos por ti, Señor. Cuántas gracias te damos, Señor, por todo esto, en el bendito nombre de tu amado Hijo Cristo. Amén. Pues gracias a todos.